Shalom, shalom para todos. Tenemos hoy un estudio muy especial y la verdad que como siempre yo le pido al Padre que nos dé su sabiduría, su presencia y nos ayude a comprender cada una de las palabras que en esta noche van a quedar en los que esperamos que por la acción del Santo Espíritu quede en nuestros corazones como un mensaje claro y un mensaje conciso, especialmente por el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Estamos en la semana del pan sin levadura. Nosotros estamos apenas empezando a conocer, digamos, todo lo que implica la fiesta. El hecho de sacar primero la levadura física de nuestras casas, también la levadura espiritual, toda la levadura que han habido en nuestras enseñanzas anteriores. Es decir, nosotros tenemos que hacer una limpieza tan profunda que tenemos que entender paso a paso. Es claro que no podemos comprender todo al mismo tiempo. Estamos en un proceso de regreso a casa, es un viaje de retorno en el que vamos aprendiendo día a día cómo es que vamos entrando dentro de la voluntad del Eterno de una manera mucho más segura. Pero cuando hablamos de sacar la levadura, una de las cosas más interesantes y más difíciles de explicar a las personas es que en la tradición cristiana y católica a nosotros se nos había enseñado que lo que era la levadura que había que sacar era precisamente la Torá, la voluntad del Padre. Yo me sorprendo que yo creo que no pasa una semana sin que alguien escriba, por ejemplo, en el muro de Facebook o me escriba por correo y me empiece a citar los versos fuera de contexto de Pablo, donde dice que los que viven bajo la ley están en maldición. Bueno, toda la distorsión que nosotros habíamos aprendido. Dentro de la mentalidad cristiana, dentro de la tradición de lo que aprendimos, la Torá se convierte como en una levadura y es algo pues completamente absurdo. Claro que eso lo entendemos. Pensando en el tema precisamente entonces de Pesach, de la levadura y también haciendo un clic con la porción de la Torá que tenemos para esta semana, que es la porción de Kadoshim, la porción de Levítico 17 y 18 y 19, que nos habla de ser santos, que nos habla precisamente de esa petición que nos hace el Padre, de que nosotros seamos santos como Él es santo. Y como no se entiende qué es santidad, porque se cree que se puede ser santo sin la Torá, entonces vamos a entrar hoy resumiendo todo esto tan importante que no es coincidencia que se den al mismo tiempo y vamos a tratar de poner en nuestros corazones mucha claridad con respecto al tema, de ser santos y en el tema de la Torá, que la Torá debe ser nuestra delicia. ¿Por qué nuestra delicia? Si para la mayoría, como habíamos aprendido, es una pesada carga. Entonces, imagínense el tipo de levadura que nosotros habíamos dejado penetrar en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos que pasar como de un extremo al otro. Pasamos de una pesada carga a nuestra delicia. La Torá es nuestra delicia, y si la Torá es nuestra delicia, nosotros no hubiéramos muerto en la aflicción, dice el Salmo. Pero vamos a entrar entonces, yo sé que este es un estudio que a todos nos va a edificar. A mí nomás haciéndolo me ha parecido tan hermoso lo que he comprendido, que los invito a que vamos siguiendo en sus Biblias el libro de Levítico y haciendo primero una introducción que es muy importante. El Padre, nosotros sabemos que el Padre quiere un pueblo que sea santo, pero entender el concepto de santidad es muy importante, porque el concepto de santidad es un concepto muy distorsionado en la doctrina y en la enseñanza cristiana.
El concepto de santidad está sin la Torá, es un concepto relacionado más a tal vez a cosas externas y más a actitudes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es bien curioso. En la Iglesia Católica, ustedes ven que cuando se habla de la mayoría de los santos, se considera que los santos fueron los que abandonaron lo que tenían y se fueron a vivir en la extrema pobreza, y los que se latigaban y los que... Eso es el concepto que se tiene de santidad en la Iglesia Católica. En la Iglesia Cristiana ya ese concepto ha cambiado, yo sé que ha cambiado, pero sin embargo no se puede entender de ninguna manera que nosotros, que sin Torá es imposible ser santos, y se pretende que santidad es un estado absoluto de pureza donde nadie comete nada. Entonces se llega a la conclusión rápidamente de que no, si todos pecamos, nadie puede ser santo, nadie puede estar en obediencia a la Torá. Entonces por eso fue abolida, porque nadie podía cumplirla. Eso es lo que enseñaba tradicionalmente la doctrina. Hoy vamos a ver algo completamente diferente. ¿Qué es santidad? La palabra santidad en hebreo hace alusión a una palabra bien diferente a la tradicional, y es al ser un pueblo apartado y diferente con unos mandamientos especiales. No se trata, la santidad no se trata de un pueblo santo, no se trata del comportamiento en sí, como del hecho de ser un pueblo diferente con unos estatutos especiales, específicos y diferentes a los del mundo. Una de las primeras cosas que yo quisiera aclarar en esta noche y que quedara de verdad claro para todos es que las escrituras en sí, la Biblia, el Israel bíblico, lo que está en toda la historia bíblica, la historia de este pueblo que el Padre eligió para que fuera el pueblo como luz, sal y luz a las naciones, está muy lejos de ser una religión. No es una religión. Nosotros no estamos hablando de religión. La Torá o el Israel bíblico no es una religión. ¿Qué es una religión? Vamos a hacer la diferencia. Una religión, la religión tiene como diferencia que está gobernada y dirigida por hombres. Los hombres colocan, puede ser que se basen en las escrituras, como dicen basarse, digamos que las tres grandes religiones, como serían el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo, se basan en la Torá, pero como religión de hombres, al fin y al cabo, han establecido sus propias normas y han cambiado sus mandamientos, o han cambiado y han establecido una doctrina propia. De eso no se tratan las escrituras. Las escrituras no son religión, las escrituras nos hablan de un pueblo, las escrituras nos hablan simplemente de una historia donde hay un Elohim poderoso que crea el cielo y la tierra, y lo crea para él habitar con esa creación. Él hace un lugar para él habitar con su creación, pero sabemos toda la historia. El primer hombre ellos desobedecen, entonces él ya sigue la historia ya bajo la condición pecaminosa del ser humano. En el tiempo de Noé, la población se había pervertido de tal manera con la presencia de los ángeles caídos, de los Nefilim, que fue necesario que el Padre actuara y acabara con lo que había creado, salvando la familia de Noé. De la descendencia de Noé llama un solo hombre, que lo llama Abraham, y de la descendencia de Abraham, él crea un pueblo, su pueblo. Si nosotros vemos así nomás la historia, así a los grandes rasgos, nosotros entendemos que el Eterno no estaba fundando ninguna religión, él estaba llamando un pueblo. A Abraham le dice, mira las estrellas, que así va a ser de numerosa tu descendencia. Y de toda esa descendencia de Abraham nace el pueblo de Israel. Israel iba a ser entonces un pueblo, digamos, modelo al mundo, un pueblo con unos estatutos dados por el Eterno que se llama la Torá. Ahora,
Con nosotros sabemos que el Eterno es el dador de la vida. Él es el dador de la vida, Él creó de la nada, Él es el único que puede crear de la nada, Él es el dador de la vida, entonces sus mandamientos, su Torah es vida. Cuando nosotros elegimos estar bajo su cobertura, en ese pueblo que él ha separado de todo el resto de naciones, y nosotros guardamos sus mandamientos y nos sometemos a los estatutos y a las regulaciones y le obedecemos y permanecemos allí bajo la cobertura del Eterno, nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros vamos a vivir. Ese es el concepto de la Torah como vida. La Torah nos da a nosotros vida porque la Torah es la voluntad del dador de la vida. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos rebelamos contra la Torah, es eso, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque ya esa persona es cortada del pueblo y es sacada de nuevo a las naciones, de nuevo al mundo. Así que hoy quiero que entendamos bien ese proceso para que nosotros podamos seguir amando la Torah cuando entendemos la verdad de la Torah, cuando nosotros entendemos toda la bondad de las bendiciones, todo lo que nosotros ganamos, lo que nosotros adquirimos en nuestra vida cuando nos decidimos por seguir la Torah del Eterno. Si nosotros leemos Proverbios 3:1, voy a ponerlo acá para que lo podamos ir siguiendo. Nosotros leemos Proverbios 3:1. Vamos a entender tres cosas. Vamos a aprender algo muy, muy específico y muy importante. Vamos a leerlo. Dice, hijo mío, dice el Eterno, no te olvides de mi Torah o ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, lo primero que nos está diciendo acá el Padre es que cuando nosotros seguimos su Torah, cuando nosotros seguimos sus mandamientos, la paz viene a nuestras vidas y largura de años, bendición de vida tenemos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Eterno, la verdad es la Torah. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es la Torah viviente. Él es la misma palabra del Eterno. Por eso Él es la palabra encarnada, la palabra en forma de hombre, la imagen visible del Elohim invisible. Por eso, entonces Él dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué la misericordia? ¿Por qué la misericordia y la verdad? La misericordia, la justicia, la verdad, todos son los atributos del Padre reflejados en esa Torah que Él nos dio. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando nosotros somos personas que guardamos la Torah, nosotros ganamos gracia no solamente delante del Eterno, sino delante de los hombres, porque nuestro caminar va a ser justo, nuestro caminar va a ser correcto si nosotros estamos siguiendo la palabra y la voluntad del Eterno. Dice, fíjate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no estamos para cuestionar la Torah. Nosotros estamos para obedecer la Torah. Porque el que dio la Torah, el que hizo la Torah, del corazón del que salió la Torah, que es la del Todopoderoso, es un Elohim justo, misericordioso y bueno. Todo lo que viene de Él es bueno. Así que nosotros, ¿quiénes somos para venir a cuestionar lo que Él nos dijo? No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si nosotros tenemos dudas acerca de un comportamiento que tengamos, acerca de un sentimiento, acerca de algo que esté sucediendo en nuestra vida, en el terreno familiar, en las finanzas, en el terreno espiritual, en cualquier parte, vamos a la Torah. Allí hay respuesta para todo. Allí hay respuesta para todo.
Ustedes se han dado cuenta que en la Torá nos habla inclusive de cómo llegar a una fiesta, de cómo acercarnos a una reunión, dónde sentarnos, dónde no sentarnos. O sea, es increíble cómo el Padre ha pensado en todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros recibimos la instrucción de Él directamente, siempre vamos a actuar de manera correcta. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal. ¿Cuál es el temor del Eterno? El temor a salirnos de su cobertura, el temor a ofenderlo, el temor a salir, porque nosotros encontramos y nosotros sabemos ya cuál es la bendición, la protección que tenemos allí bajo sus alas. Dice que si nosotros seguimos la Torá con todo nuestro corazón, será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Recuerdan las palabras que dice David cuando estaba en pecado? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sentía hasta dolor y eso es verdad. Cuando nosotros tenemos una pena, una preocupación, un problema, el mismo estrés hace que nosotros entremos en un problema físico, en una somatización de toda esa angustia que tenemos, y esto es lo que contrarresta la Torá. Cuando nosotros confiamos en el Todopoderoso y hacemos lo que Él nos dice, seguimos sus caminos, reconocemos su palabra en nuestro camino, entonces todo ese estrés y toda esa preocupación que podemos tener va a desaparecer. Dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Se dan cuenta? Tanta preocupación que tenemos por el lado económico. Todos la tenemos. Yo creo que son pocas las personas que hoy no tienen esa preocupación. Les digo, yo les comparto, yo soy una que tengo, siempre estoy esperando en su misericordia, en su bondad para seguir adelante. Pero saben el testimonio que yo les puedo dar. Yo no tengo bienes, pero tengo un Padre que me guarda. Y cuando yo sigo su palabra, Él es mi proveedor. Ahora yo lo honro con mi vida, lo honro con los pocos bienes que tengo, pero saben, nunca ha faltado la abundancia aquí en mi casa, nunca hemos tenido problema de alimentos, nunca, siempre va a haber una respuesta. Pero esa respuesta viene ¿de dónde? Esa respuesta viene también de nosotros. No depender de nuestro propio esfuerzo, que es lo que quiere decir aquí el Padre. Hónralo con los bienes, son tuyos, Padre, son tuyos. Vamos a, ¿qué hacemos? Como que somos socios, tú y yo. Ahora, cuando yo comparto y yo le devuelvo al Todopoderoso, Él me bendice y mis graneros rebosarán de mosto. ¿Cuántas personas estamos viendo hoy? Claro, presionado por el abuso que hemos visto de este tema económico, pero que lo vemos, que su primera preocupación para venir al pueblo del Eterno es la primera pregunta que se hace es, ¿y tenemos que pagar diezmos? Y media vuelta y me voy al mundo a sufrir, a estresarse, porque no es que es gratis afuera. No es que es gratis afuera. Nosotros tenemos que entender que somos parte de un pueblo y somos sus hijos, somos los hijos del Padre. Así que lo que Él nos está diciendo es esto todo. Yo soy su proveedor, así que de lo que yo les proveo, ustedes también provean para mi obra, para mi pueblo, para los necesitados, para que haya abundancia en mi casa, para que haya pan para todos. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fastigues en su corrección, porque Yahweh, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Siempre la disciplina no es fácil de aceptarla, pero nosotros la tenemos que aceptar para aprender. Yo tuve personalmente una reprensión del Eterno hace muchos años ya, que me costó y me ha costado y me sigue costando de lágrimas. Un error muy grande que cometí en el pasado que me ha costado de años y años y años de problemas económicos. Pero ¿saben una cosa? El Padre me enseñó y aprendí la lección.
Y desde entonces, de verdad que Él ha sido el que se ha preocupado por mi bienestar. Él es el que se ha preocupado por todo. Pero cuando nosotros aceptamos la corrección con humildad, dándonos cuenta que nos equivocamos, entonces ahí es cuando entendemos la relación de padre a hijo. El hijo que es capaz de entender que la reprensión del padre, el castigo que un día le impone, eso que quita de ese entretenimiento o ese gusto que de pronto le quita para que aprenda una lección, se hace por amor. Esa es una conducta de amor. Muchas veces, hoy se ha cambiado, el mundo lo ha cambiado. No se le puede decir no a los hijos, no se les puede reprender porque se van a traumatizar y cantidades de cosas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un desastre en medio de toda la gente más joven. Hoy tuvimos de nuevo aquí en la Florida un muchacho herido en los colegios. Y eso es resultado de ¿qué? Eso es resultado de haber abandonado la disciplina que los padres deben ejercer sobre los hijos. Aquí el Eterno nos dice que nosotros tenemos que aprender a recibir y a amar su disciplina, porque si Él nos disciplina es porque es nuestro Padre. También nos dice la Escritura que si Él no nos disciplina, entonces es porque nos tiene por bastardos. Dice, bendecido el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿De qué le sirve a tantas personas que vemos con muchísimo dinero y sin ninguna sabiduría? Con dolor en su corazón, con angustia, en adicciones a drogas o en adicciones al alcohol, con intentos de suicidio, con soledad, con familias destruidas. Es decir, nosotros podemos entender que encontrar la sabiduría del Eterno es nuestra mayor riqueza. Porque si hallamos gracia delante de Él, nada nos va a faltar. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Toda la consecuencia de la Torah es paz y es deleite. ¿Cómo es posible que nosotros alguna vez, creímos que había venido Yeshua a quitarnos la pesada carga de la Torah? Si aquí el proverbio nos está diciendo que cuando nosotros seguimos la Torah encontramos caminos de delicia y veredas de paz. Dice, la Torah es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bendecidos los que la retienen. Yahweh dice, con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces nos dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la Torah y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Esta es la pura verdad. Nosotros adquirimos la sabiduría del Eterno y nosotros tendremos abundancia de paz. Dice, y entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Si estamos en abundancia de sabiduría, si nosotros estamos caminando en la Torah, caminaremos confiadamente, el pie no tropezará, no tenemos por qué tropezar, porque la sabiduría misma es el Eterno. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántas personas con muchos bienes ni pueden dormir porque no saben lo que les va a ocurrir el día de mañana? Y ni duermen de la preocupación de los negocios, de las cosas. Otros no duermen por la preocupación de no tener con qué alimentarse al día siguiente. Todo lo que quita el sueño. Lo que nos está diciendo el Eterno es, ustedes vienen, ustedes hacen de mi Torah su delicia y ustedes dormirán tranquilos. Dice, no tendrán temor del pavor repentino, de algo que suceda inesperadamente, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Yahweh será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Es una bendición poder decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado.
Esos son todos los beneficios que vienen de la Torá. Eso es todo lo que las bendiciones son las que nosotros recibimos. No vamos a temer porque Él es el que nos guarda. Y si el que nos guarda es el creador del cielo y de la tierra, ¿de qué vamos a tener miedo? Si nosotros estamos bajo sus alas, ¿de qué vamos a temer? Si nosotros no estamos en obediencia, vamos a tener paz y gozo, no vamos a tener miedo, no vamos a tener temores. Eso es lo que se llama tener una vida de verdad, de tranquilidad y de paz. Por eso dice que son caminos de paz. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. También recuerden, la Torá nos habla de nuestra relación con Elohim, pero de nuestra relación con el prójimo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas al prójimo, anda y vuelve mañana y te daré si tienes contigo con qué darle. Son todas las enseñanzas que el Padre nos va dando. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Que las personas que vivan a nuestro alrededor se sientan confiadas, tranquilas, seguras de nuestro amor, de nuestra lealtad, de que procuramos lo mejor para ellos. No tengas pleito con nadie sin razón. No busque pleitos, en otras palabras. No busque con quién enfadarse. Viva en paz. Si no te han hecho agravios, no busque pleito. Yo me sorprendo, le digo en Facebook, hablando del prójimo. Recuerden que en la Torá el prójimo es el mismo Israel, las personas del pueblo de Israel. Y yo me sorprendo que se coloca uno alguna enseñanza y hay personas supuestamente que están en la Torá, pero solo están buscando pleitos. Solo están buscando como ofender, como buscar una caída, están buscando un pleito y ningún agravio se les ha hecho. No han atendido a estas palabras del Eterno. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque el Eterno abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Eterno está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ustedes saben la tranquilidad que viene a los corazones cuando sabemos que el Eterno bendice nuestro hogar, porque es un hogar que le honra. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ahora nosotros tenemos que entender algo que es muy importante. La Torá representa un cerco de protección. Fuera de la Torá hay muerte. La Torá es un cerco de protección. Cuando nosotros nos dedicamos únicamente a guardar la Torá de principio a fin, lo que el Eterno mismo nos ordenó, nosotros estamos dentro de ese cerco de protección. Porque ahí es cuando nosotros empezamos a entender el mandamiento de sacar la levadura y la advertencia de no dejar que la levadura penetre en nuestro corazón, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué el Eterno dice en Deuteronomio 4.2? Vamos a leer Deuteronomio 4.2 para que vean la advertencia que nos hace de no permitir que levadura sea puesta en nuestras vidas. Ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordené. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis a tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Se dan cuenta? Estas son las palabras, pero volvamos al versículo 2. El versículo 2 nos advierte Moisés, no pueden añadir a la palabra que el Eterno mandó, no se puede añadir mandamientos, tampoco se pueden quitar,
nosotros tenemos que guardar lo que el Eterno ordenó. ¿Qué es lo que han hecho las religiones? Aquí vamos a entender más claramente la diferencia entre un pueblo bíblico que obedece al Eterno y lo que son las religiones. ¿Qué hicieron las religiones? Las religiones tomaron los mandamientos y dijeron, bueno, a ver cuáles nos sirven y cuáles no. Añadieron y quitaron. Un ejemplo lo vivimos nosotros, los que fuimos anteriormente, bueno, en el caso mío hace muchísimos años, pero los que nacimos, digamos, dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tomó los 10 mandamientos y el segundo mandamiento, no harás imagen ni escultura de los que están en el cielo, lo quitó, y el mandamiento número 10 lo dividió en 2 para que volvieran a quedar 10. Entonces, ¿qué dijeron? No, allí en los 10 mandamientos está muy claro que no se pueden hacer imágenes, pero nosotros las vamos a hacer. Nosotros las vamos a hacer porque eso es como recordar la foto de la mamá y no sé cuántas historias le enseñaban a uno. Entonces nosotros vamos a hacer las imágenes porque eso nos va a traer recursos económicos para las iglesias, etcétera, y además por el sincretismo, el paganismo, bueno, ya sabemos todo el origen. Pero ¿qué hicieron? Entonces quitaron el mandamiento y el 10º lo dividieron en 2. Así volvieron a completar los 10 y muy tranquilos. Después, también, claro, se quitó el mandamiento del Shabbat y se cambió para el domingo, se cambió para el primer día de la semana, del 7º día para el primero. Ya en la iglesia cristiana, por ejemplo, en el cristianismo, entonces pues, las imágenes el mandamiento de las imágenes volvió otra vez a estar vigente, pero ya se cambió el 4º mandamiento del día de reposo. Entonces también ya se quitaron muchísimos mandamientos de la Torá al decir que la Torá estaba abolida, podíamos comer lo que quisiéramos, las fiestas no había que celebrarlas. Entonces se quita y se pone porque son religiones establecidas por hombres. Lo mismo hizo el judaísmo también tomó la Torá, pero inventó también todo lo que era la Torá oral, inventan 50,000 mandamientos más añadidos que el mismo Yeshua en su tiempo los reprendió por haber añadido a la Torá, por haber cambiado el mandamiento del Eterno por tradiciones de hombres y se vuelve una religión. ¿Cuál es el verdadero pueblo bíblico, el Israel bíblico? ¿Cuál es el verdadero pueblo del Eterno? El que obedece simplemente la Torá que fue dada a Moisés. Ese es el pueblo bíblico. El que no añade, el que no quita. Todo lo añadido y todo lo quitado se convierte en levadura. El problema que nosotros tenemos con esta levadura lo estamos viendo en este momento con mucha preocupación y con mucha tristeza. Yo por lo menos he tenido que ser testigo de muchas personas cercanas a mí, amigos muy queridos, que empiezan a permitir entrar levadura de mandamientos añadidos dentro del judaísmo a sus vidas, y hoy por hoy ya están dejando a Yeshua atrás, negándolo, aún ofendiéndolo, negando también las escrituras. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda la masa. Cuando nosotros nos quedamos con la Torá del Eterno, las naciones, como nos dice Deuteronomio, dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está Yahweh nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Él es cercano a nosotros, Él es un Padre bueno, el que nos escucha. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Es increíble ver la justicia y la equidad que hay dentro de la Torá. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí vamos a entrar en un punto muy importante. El Eterno nos dice que nosotros debemos enseñar la Torá a nuestros hijos. Muchos que empiezan a estudiar la Torá empiezan a hablar de niveles de interpretación ocultos, se meten de una vez en niveles ocultos.
que nosotros sabemos que hay 4 niveles de interpretación y muy importante conocerlos. Nadie está negando la importancia de conocer los niveles de interpretación de las escrituras. Pero nosotros tenemos que empezar por lo menos con el nivel más simple de la Torá para venir a enseñarlo a nuestros hijos. Para que esa Torá enseñada a los hijos se convierta en ese cerco de protección contra las enseñanzas del mundo que van a recibir en los colegios, con sus amigos, en el mundo, porque nosotros estamos en la dispersión. Nosotros no estamos viviendo en Israel. Nosotros estamos en la dispersión y ni siquiera el Israel actual, el Israel físico, la nación física de Israel de hoy, puede darse el lujo de decir que está viviendo en la Torá, porque no es así de ninguna manera. El mundo entero hoy está contaminado, así que la única manera que nosotros tenemos que nosotros la defensa que tenemos para nuestros hijos es enseñarles lo que el Eterno dice. Ya ellos van a escuchar, como vamos a ver ahora más claro, lo vamos a entender esto que les estoy diciendo más claro cuando ya empecemos a leer Levítico, pero nos vamos dando cuenta de que el único cerco de protección de los hijos va a ser que nosotros le enseñemos la Torá. Le enseñemos, mira, esto es lo que Dios permite y esto no. Cuando venga el mundo con una enseñanza contraria, él va a pensar, bueno, esto lo acepta el mundo, pero no, esto no lo acepta el Eterno. ¿Cuál ha sido el problema? Como el mismo Eterno lo dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque no conocemos la Torá. Entonces, ¿qué sucede? Los niños menos. Entonces, todo lo que les enseñan en los colegios, eso lo absorben ellos sin discernirlo, porque no tienen un patrón para discernir. Vamos a aprender también, antes de entrar en el tema de Levítico, vamos a aprender 2 conceptos que es muy importante. Ya habíamos hablado de ellos en un estudio anterior, pero para las personas que tal vez hoy están viendo por primera vez este estudio, va a ser importante, y es el concepto de tamei y tahor en hebreo, que son la palabra limpio o inmundo, lo permitido por el Eterno o lo abominable para el Eterno. La palabra para limpio, para permitido, para lo que es kosher, para lo que el Eterno permite es la palabra tahor en hebreo. Y todo lo que es inmundo, abominable o sucio es la palabra tamei. Nosotros tenemos un problema con esos conceptos de esas palabras en nuestro pensamiento, en el pensamiento griego en el que estamos formados. Porque en el pensamiento griego nosotros tenemos la idea de que lo sucio se puede volver limpio. Un ejemplo, cuando se está hablando de la comida, por ejemplo, limpia o inmunda, muchas personas dentro de la mentalidad griega creen que si, por ejemplo, el cerdo es alimentado de una manera correcta, está viviendo en un medio más higiénico, están siendo levantados de una manera más orgánica, digamos, entonces ya con eso se volvió limpio, se volvió un animal limpio. Y eso no sucede en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea, tahor y tamei son 2 niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. Tahor es traducido, que es limpio, es lo que es aceptable a la imagen del Todopoderoso. Lo que es tahor pertenece al carácter del Eterno. Lo que es tahor pertenece al carácter de él. El amor, la bondad, la misericordia, todo lo que pertenece al nivel tahor es lo que hay en el corazón del Eterno. Por el contrario, lo que es tamei, lo que es sucio, es lo que no es ni será jamás aprobado por el Padre, porque no forman parte de su carácter y practicar tales cosas nos alejan de él. El pecado, el odio, la maldad, por ejemplo, son cosas tamei que no pueden ser limpiadas. No hay, como dice el mundo, dice, por ejemplo, que hay mentiras buenas o mentiras blancas o mentiras con un propósito. Entonces, como pareciera que dejaron de ser mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que es tamei es tamei. Lo que es prohibido es prohibido. No hay ninguna otra alternativa.
Entonces, es muy importante entender esto porque ahora que vamos a escuchar de muchos comportamientos que hoy el mundo está aceptando y que son inaceptables o taméis en los ojos del Eterno, no hay ninguna excusa que vaya a cambiar de ninguna manera su pensamiento. Vamos a ver Levítico, entonces Levítico 18, que correspondería, como les digo, a la parashá Kedoshim, que es la parashá que estamos siguiendo en la actualidad. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo, Yahweh, vuestro Elohim, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Yahweh, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Lo primero que está diciendo, ustedes van a ser un pueblo diferente, apartado, que es lo que quiere decir santo. Ustedes no van a vivir como vive el mundo, como vive Egipto. Ustedes no van a vivir como viven los cananeos. Ustedes van a vivir de acuerdo a mi voluntad. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Ya hemos visto. ¿Por qué la Torah es vida? Porque el dador de la Torah es el dador de la vida. Entonces nosotros a través de obedecer la Torah tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Entonces empieza este capítulo a dar unas ciertas normas de convivencia que vamos a ver de qué manera están siendo destruidas estas normas hoy, o por lo menos que se está presentando todo lo contrario dentro de las naciones, pero que cada vez más se van infiltrando dentro de la congregación de creyentes. Dice el versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Eterno, yo, Yahweh. ¿De qué habla de descubrir su desnudez? ¿No? En el hebreo lo que está hablando es de tener relaciones sexuales con una parienta próxima. Aquí nos va a dar perdón un momento. Aquí nos va a dar una serie de instrucciones acerca de lo que es la convivencia íntima, con quién se puede tener y con quién no la puede tener el pueblo de Israel. Fíjense que hoy no estamos hablando de las fiestas, hoy no estamos hablando del Shabbat, hoy no estamos hablando de esto tan importante, hoy estamos hablando de la vida ya diaria, de nuestro comportamiento, de nuestro pensamiento. Entonces nos dice el Eterno, hablando precisamente, esta es la parashá de Sed Santos, es la que estamos leyendo, la que se llama Sed Santos. Dice, ningún varón tenga relaciones sexuales con una parienta próxima. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. No tendrás relaciones ni con el padre ni con la madre. No puede ser. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. No puede tener relaciones sexuales con la esposa del padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, de los nietos, no descubrirás. Son relaciones perversas, son relaciones incestuosas. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, o una media hermana, como decimos nosotros, es prohibida. Tener relaciones con la hermana del padre, con la tía, es prohibido. Tener relaciones con la tía por parte de la madre es prohibido. La desnudez del hermano con el tío también es prohibido. También con la mujer del tío, con la nuera. La desnudez de la mujer de tu hermano, con la cuñada no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Un hombre no puede tener relaciones con la hija y con la madre. Nosotros que estamos viendo hoy,
Uno se sorprende cuando uno ve, pero si les digo que a diario está uno escuchando a través de la televisión, a través de los medios, está uno viendo este problema, madres quitándole los esposos a las hijas, hijos quitándole, acostándose con los padrastros, toda una perversión que hay en el mundo. El Eterno pone un límite donde nos dice qué es lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer. La desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para cubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana. Si la hermana está viva, no puede tener una relación el hombre no puede tener la relación con la hermana de su esposa. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. No es posible, en ese tiempo tienen que separarse, no pueden tener relaciones sexuales, eso es parte de ser Kadosh. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con muerte. La sangre misma en el periodo menstrual es una sangre de muerte. Son óvulos que han muerto, no puede estar en contacto, eso está prohibido. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, con la esposa del otro. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, dice Elohim. Dice en Levítico 18:22, y aquí vamos a entrar en un tema bien controversial hoy. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La homosexualidad es un tema que hoy ha adquirido una importancia y se ha extendido de una manera que uno no puede creer, porque además ese es un tipo de levadura que entró fuertemente en las grandes religiones. Nosotros tenemos aquí yo tengo muy cerca una sinagoga judía, lógicamente, que es para homosexuales. Y lo vemos en Israel, donde hay una población homosexual inmensamente grande, pero ya aceptados como parte del mismo pueblo sin ningún problema. Eso es todo levadura que ha entrado a leudar la masa. El Levítico nos dice el Eterno, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En Romanos 1:18 nosotros vamos a comprender el por qué la homosexualidad es abominación para el Padre. Nosotros lo pudiéramos, digamos que en principio lo entenderíamos fácil, pero ya es tanto lo que los medios han insistido en que eso es una elección de vida, en que eso no puede ser pecado. Estamos viendo que inclusive en la Iglesia Católica se está tratando el tema para aprobar la homosexualidad. Bueno, nosotros poco a poco esa levadura ha ido calando en el corazón del creyente para hacerle pensar que a lo mejor se ha exagerado, digamos, la nota con el problema de la homosexualidad. Romanos nos explica muchas cosas muy interesantes. Miremos Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es, nadie puede decir que no conoce, que no sabe de Dios, porque la creación misma habla de Él. Nadie puede decir, no, si yo no sabía que existía un Dios. La misma creación habla de Él, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerda, como decíamos ahora, no seas sabio en tu propia opinión.
Si nosotros solamente atendemos al mandamiento que nos da el Eterno, que nos dice la homosexualidad es abominación y punto, y lo aceptamos, nosotros estamos llevando ese mismo mensaje una generación detrás de otra. Y estamos enseñando a las generaciones siguientes a obedecer al Eterno. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo que conocieron a Dios, pero no le glorificaron, no le dieron gracias, hicieron sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Saben esto? Mire, yo soy psicóloga clínica, no sé si todos lo saben, pero yo soy psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de Colombia. Y por muchos años ejercí mi carrera en Colombia, ejercí mi carrera y lógicamente que aunque hoy no estoy ejerciendo porque yo estoy dedicada solamente al Eterno, pues todo el conocimiento lo tengo y lo puedo ver todos los días confrontado con lo que estamos viendo. En psicología, nadie hasta hoy, y les estoy hablando de una persona pues graduada ya hace muchísimos años, pero hasta hoy nadie puede dar una causa para la homosexualidad. Ese es un misterio dentro de la psicología y de la psiquiatría. Es un misterio. Eso inventan cualquier cantidad de cosas, que si fue por la madre, que si fue por el padre, que si fue por el ambiente, que si es solamente una opción, que si es que así nace. Pero ustedes jamás van a oír una explicación muy clara de cuál es el problema, de dónde viene el problema. Pablo sí nos da la razón. Pablo nos dice, la homosexualidad es consecuencia de pecado. La homosexualidad viene porque los padres y las generaciones anteriores, dejaron al Eterno y cambiaron la gloria del Eterno por imágenes de hombre corruptible, por imágenes de aves, de cuadrúpedos. Es decir, se pusieron nomás en sus propios razonamientos, dejaron la Torá y deshonraron entonces, dice, entre sí sus propios cuerpos. Es consecuencia de pecado. Dice, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pongan atención a esto. La homosexualidad viene de haber abandonado a Dios y de haber dado culto a las criaturas y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice, por esto, o sea, por haber abandonado al Eterno, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ya las relaciones, aún entre una pareja heterosexual, empiezan a ser relaciones que no son naturales. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿A ustedes no les llama la atención que el SIDA nació, eso fue una enfermedad que por lo menos en sus comienzos, ya por la promiscuidad de hoy, una persona se puede infectar aún en una relación heterosexual, pero en su comienzo, ¿de dónde salió el SIDA? El SIDA fue la retribución que se recibió en los cuerpos, tal como lo había anunciado el Eterno. Él dijo que ese pecado de la homosexualidad iba a traer consecuencias y la estamos viendo hasta el día de hoy. Es una consecuencia de pecado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya ustedes ven, siempre, si nosotros revisamos la historia, el problema de la homosexualidad resulta siempre que la humanidad ha entrado en sus peores momentos de deterioro.
Si nosotros lo vemos desde el mismo Noé, nosotros lo vemos desde Sodoma y Gomorra, nosotros lo vemos en eso. ¿Cuál era el problema que había allí más serio? La homosexualidad. La homosexualidad. Dice, sigue diciendo Pablo, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Siempre se ha visto, no hay peor asesinato que el asesinato entre personas homosexuales. Eso cuando uno estudia en psiquiatría, uno se da cuenta de esto. Esto es algo que salta inmediatamente cuando aparece un crimen así donde ha habido toda la sevicia del mundo. La primera opción que se presenta es que sea un crimen de homosexualidad. ¿Por qué? Porque todo esto viene de un pecado, viene de un pecado. Ahora dice muy serio lo que dice acá Pablo. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo los que las hacen. Entonces, ¿cuál es la opción? Uno diría, bueno, entonces no hay opción para una persona homosexual. Sí hay opción, pero la opción implica que no puede practicar la homosexualidad. No importa qué sienta, no la puede practicar, porque la práctica es la que hace el pecado. Y si la persona reconoce que está sufriendo en su propia vida la consecuencia de una maldición, él mismo puede empezar, esa persona misma puede entrar a romper, como nos dice Éxodo 20, a romper con todas esas maldiciones y a empezar él mismo a hacer bendición en la vida en sus descendientes. Pero no puede practicar la homosexualidad. Porque aquí dice que los que la practican son dignos de muerte. Entonces, hay personas, como dice también Pablo, hay personas que nacen con una limitante, digamos, para casarse. Este puede ser uno de los casos. Pero la persona puede venir y pertenecer al pueblo del Eterno siempre y cuando no practica y es consciente y sabe en su corazón que es abominación al Padre. Pero miren, escuchen estas palabras. No solamente es digno de muerte el que la practica, y no también el que se complace con los que la practican. Es increíble ver cómo salen en esas manifestaciones como la que hubo hace una semana aquí en Miami, esos desfiles que salen las personas en un comportamiento completamente lascivo, completamente desordenado, y cuántas personas salen a aplaudir allí todo esto que no muestra sino tanta decadencia. Nosotros somos llamados a permanecer en la obediencia al Eterno. Muchos dicen que la iglesia se tiene que poner de acuerdo la iglesia dice, la iglesia se tiene que poner de acuerdo a la situación del mundo. Pues no, ya vimos que lo que es Tamei no va a dejar de ser Tamei, porque eso no está en el corazón del Padre. No puede ser. El Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jamás va a aceptar una persona que esté practicando la homosexualidad. Siempre sabemos si esa persona se arrepiente, viene delante del Eterno y deja de practicar y pide perdón, esa persona puede estar en el pueblo. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La lista es larga de los que no pueden estar en el reino de Dios.
¿Por qué entonces hoy pensamos que no, pero el caso de la homosexualidad es diferente y se abren inclusive iglesias para homosexuales? No puede ser. Eso no es correcto, porque ese es un comportamiento tamé, es un comportamiento abominable a los ojos del Eterno. Y tan abominable como es el robo, tan abominable como es la borrachera, como son los estafadores. Entonces aceptémoslos a todos, entonces aceptemos cualquier tipo de pecado diciendo que bueno, iglesia para los ladrones, iglesia para los estafadores. No puede ser. ¿Qué está sucediendo con los niños? En los colegios se les está enseñando que la homosexualidad es una opción y que no tiene nada de malo, y está en los textos escolares y todo. Ahí era donde yo les decía ahora, la Torah es un cerco de protección. Si nosotros le enseñamos a los niños lo que dice el padre, no importa lo que le diga el texto escolar o lo que le digan en su escuela, él ya va a saber. Si él ha aprendido a tener temor del Padre, nada de esas palabras van a penetrar en su corazón, porque ese cerco que es la Torah le va a decir, sí, eso lo aprueba el mundo, pero no lo aprueba el Padre. Ahora, esto no quiere decir, y esto también, si quiero, ahora que toco este tema, también quiero hacer énfasis en esto. No quiere decir que nos volvemos perseguidores de las personas que estén en esta condición. No, nosotros tenemos que guardar, digamos, respeto por la opción y la decisión de cada persona. Guardar respeto es algo diferente. Yo no tengo por qué insultarlos. Yo no tengo por qué tratarlos mal. Yo no tengo por qué hacer esto. Simplemente, si a mí me pregunta si están admitidos dentro de lo que el Padre dice, yo le tengo que decir con mucho pesar que no es un comportamiento admitido. Como se lo diría también al que roba o se lo diría también al que miente. Pero nosotros no somos los llamados a hacer juicio. Nosotros somos llamados a enseñar lo que el Padre quiere. En Judas 1 nos habla también de este problema, y nos habla uniéndolo precisamente a todo ese tiempo de Noé. Cuando nos dice Judas, siervo de Yeshua, hermano de Jacobo, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Dice: misericordia y paz, amados, por la solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿De qué nos habla este mensaje de Judas? Pongan atención en el pueblo de Israel y no permitan que entren este tipo de enseñanzas, que este tipo de levadura permita. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que los que antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Yeshua. Mas quiero recordarles que una vez que, como lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones perpetuas. Todos esos ángeles caídos en ese tiempo. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas de ejemplo. Es decir, en otras palabras, lo que Judas nos está diciendo es: pongan atención, porque van a haber muchos hombres o muchas personas que van a entrar en las congregaciones con un mensaje de aceptación a lo que el Eterno ha puesto un stop, un pari. Y son personas que están trayendo como en el pasado ese mensaje para empezar a pervertir lo que es el pueblo del Eterno. Entonces, por eso nos dice: fueron puestos como ejemplo. Nosotros tenemos que pensar que si en el pasado Sodoma y Gomorra fueron destruidos por esto, en el presente no va a ser aceptado. El Eterno no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
y por los siglos. Estas personas, sigue diciendo Judas, estos que entran allí a sus fiestas y a todo, dice, son como nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, o árboles otoñales sin fruto, desarraigados, fiera onda del mar. O sea, de todo lo que está hablando de los que entran a la congregación de los santos a traer toda esa levadura. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que si ustedes siguen leyendo la carta, ustedes van a encontrar que el ejemplo que nosotros vimos es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir hasta el final, porque Él es nuestro Elohim y no cambia. Lo que es tajor o limpio es tajor para siempre, pero lo que es tamei o abominable es abominable para siempre. Levítico 18:23 sigue entonces diciendo, con ningún animal tendrás ayuntamiento. No se puede tener relación sexual con un animal, amancillándose con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Recuerde, cuando el Padre está hablando de ser santos, nos está diciendo los límites que tenemos. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en estas cosas se han corrompido las naciones. El Padre nos dice, las naciones practican esto, las naciones practican el bestialismo, las naciones practican la homosexualidad, pero esto no es lo que el Padre quiere para Israel. Él quiere que Israel sea un pueblo de sal y luz, que sea sal y luz a la tierra. Por eso duele tanto cuando nosotros vemos esas imágenes desde Israel, especialmente en el tiempo de Purim, donde hay también estos desfiles de homosexualidad. De verdad que el tiempo de restauración de Judá tiene que llegar y va a llegar porque está anunciado. Pero por el momento forman parte de las tres grandes religiones que son gobernadas ¿por quién? Por hombres. El Israel bíblico no permite de ninguna manera la intromisión de ninguna enseñanza que sea contraria a la voluntad del Eterno. Dice, la tierra fue contaminada, yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Aquí nos está hablando el Padre, cuando la tierra se corrompe, yo vengo a hacer juicio. Guardad pues vosotros, ustedes, mi pueblo, guarden mis estatutos y ordenanzas y no hagan ninguna de las abominaciones, ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué hace la advertencia? Porque una misma Torá es para el que nació dentro del pueblo de Israel, como para el extranjero que se une al pueblo de Israel, como es el caso de muchos de nosotros que a través de Yeshua venimos a ser parte del pueblo que el Eterno llamó para que fuera su pueblo para siempre, el pueblo de Israel. Todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Hasta aquí el Padre nos está hablando de las abominaciones que se hicieron en el tiempo de Noé. Las abominaciones que se hicieron en el principio, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en ese tiempo del principio que sirve de ejemplo. Dice, entonces no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas del pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, dice Yahweh el Señor. Levítico 19 nos sigue diciendo, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Santo que dijimos que era apartado. Cada uno dice, entonces cada uno sigue diciendo, temerá a su padre y a su madre. ¿Por qué el énfasis del primer mandamiento con promesa? ¿Por qué el énfasis de temer y de honrar al padre y a la madre? Porque la relación que nuestro Elohim tiene con nosotros es la de un padre. Cuando nosotros aprendemos a respetar los padres de aquí, que él puso para nosotros acá en la tierra, aprendemos también a respetarlo a él como el padre de los cielos. Pero la persona que se rebela contra sus padres difícilmente puede venir a someterse a la autoridad y a la voluntad del Padre de los cielos.
Dice, mis días de reposo guardaréis. Eso es parte del ser santos. Nosotros que hemos salido del domingo del día del sol, para venir a guardar el día de reposo, estamos atendiendo al mandamiento de Israel. El mandamiento de Israel es diferente al de las naciones. Las religiones establecen sus días. El cristianismo y el catolicismo establecieron su propio día de reposo. Pero cuando nosotros de verdad queremos ser santos, tenemos que venir al día de reposo ordenado. Dice, yo, Yahweh, vuestro Elohim, tiene el sello, tiene la firma. Esa es la firma, guardarán mis días de reposo. No volveréis a los ídolos, ni haréis ídolos, dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Si todavía queda alguna imagen en sus casas, quiébrenla, bótenla, ni siquiera la regalen, porque no vamos a regalar algo que es algo que el Padre abomina. Cuando ofrecieres sacrificio o ofrenda de paz al Eterno, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrezcan, al día siguiente, y lo que quedare hasta el tercer día será quemado en el fuego. Por ejemplo, este es un ejemplo que es muy interesante, porque estas ofrendas de sacrificio ya no se hacen porque no está el templo. Pero ¿qué es lo que está hablando acá en esta porción de Levíticos? Lo que le está diciendo, que en este tiempo estaba el templo en pie, lo que le está diciendo es, siga las instrucciones. Si el Padre dice que debe ser comido en los 2 primeros días y el tercer día será quemado en el fuego, dice, si se come al día tercero será abominación. No sean sabios en su propia prudencia. No digan, no, pero la carne todavía está buena, yo como que me la voy a comer. Aprendamos a obedecer aún las cosas más simples que el Padre dice, porque Él sabe por qué las está diciendo. No somos llamados nosotros a discutir, somos llamados a obedecer. Entonces dice en el 9, cuando cieguen la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Ese es un mandamiento lindo para las personas que tienen sus tierras y sus cultivos. Dice, no recojan todo el fruto, dejen el fruto que está caído y dejen el fruto, una parte del fruto para el pobre y para el extranjero. Nuestro Elohim, nuestro Abba, nos enseña a nosotros a tener misericordia, nos enseña a ser generosos, nos enseña a pensar en el que no tiene. No hurtaréis. Cuando Él dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santos, nos está diciendo, ustedes no pueden robarle a nadie, ustedes no pueden robarle al gobierno. Qué triste es escuchar a la persona creyente robándole al gobierno, haciendo trampas en una cosa y en la otra para ver yo cómo hago para defraudar aquí, defraudar allí y que todo me lo pasen por debajo de la mesa y así. Ese tipo de comportamiento no es el comportamiento digno de un creyente, de un hijo de Israel. Dice, no engañéis, ni mentiréis el uno al otro. No puede haber mentira de ninguna manera. No juren falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo, el Eterno, vuelve y pone su sello. No opriman al prójimo, no le roben, no le retengan el salario del jornalero hasta mañana. Si tienen la plata allí, entréguesela de una vez, como nos dijo ahora. Si hay alguien necesitado que les pide y ustedes tienen la plata allí, désela inmediatamente. Esa persona está en necesidad, dice el Eterno. Si tenemos un empleado, si la persona tiene un empleado, ese empleado hay que actuar de una manera justa con él. La Torá de verdad que es un símbolo de justicia y de misericordia. No maldecirás al sordo. Si nosotros vemos una persona con una discapacidad, vamos a ayudarle, pero no vamos a maldecirlo. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Ahora, esto no es solamente para el invidente físico, esto también es para el invidente espiritual. Yo me sorprendo cómo hoy salen tantas personas hablando de las tales leyes de Noé y diciéndole a la gente que no guarde la Torá. Son ciegos espirituales y les están torciendo el camino, están poniendo tropiezo delante de ciegos espirituales y saben que es un tropiezo que están poniendo, porque lo están haciendo solo por celos.
Miren, si no dice, tendrás temor de tu Dios, dice Yahweh. No tendrás injusticia, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Cuando tengamos que hacer juicio, que sea lo más justo posible. No con justicia juzgarás al prójimo. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo. No andarás que si mire, que si dijo, que si no dijo. Vamos a cortar, vamos a hacer ese esfuerzo por vivir nosotros en santidad. Por no volvernos todo un canal de comunicación de todos los problemas que haya alrededor nuestro. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Dice, yo otra vez, tiene el sello, yo, Yahweh, y está dando la lista de lo que hay que hacer para ser un pueblo apartado. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento que nos tiene que poner a reflexionar. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Saben, hoy nosotros estamos viendo, y yo soy la primera que pues muchas veces me toca hablar de esto, de cuando encuentro en la enseñanza del judaísmo cosas contra la Torá. Pero una cosa es denunciar una doctrina o una enseñanza contraria a la Torá, pero otra es tener rencor contra el pueblo, contra Judá, por ejemplo. Nosotros tenemos que reconocer y buscar en lo profundo del corazón si de todo ese antisemitismo que nos pusieron en el corazón desde nuestra infancia, en los colegios, en la iglesia católica especialmente, en todo, si ha quedado algún rastro de todo ese desprecio y de todo ese antisemitismo que se nos había inculcado. Recordemos que de la misma manera que Lutero nos dejó la bendición de la Torá, nos dejó la maldición del odio que él sentía contra el pueblo judío. De allí viene precisamente el rechazo a la Torá y el cambio de las fiestas para no celebrarlas el mismo día. Pero nosotros hoy vemos enseñanzas supuestamente mesiánicas, supuestamente enseñanzas que están hoy en la Torá y no salen sino de corazones que están llenos de desprecio por Judá. Judá es nuestro hermano y es nuestro hermano mayor y es la tribu real. Y de allí venimos la mayoría de nosotros, los que somos descendientes de españoles que vinieron por todas estas tierras. Así que no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa es que se esté actuando mal en algo, pero otra cosa es que lo ama. Yo puedo amar a un hermano mío de sangre, aunque esté haciendo algo que yo no compartiera, igual lo puedo seguir amando, porque es mi hermano. Ese es el sentido del mandamiento. Mis estatutos guardarás. Dice, no harás ayuntar el ganado con animales de otra especie. Ustedes han visto lo que está pasando hoy. Están uniendo animales diferentes y están saliendo una generación híbrida, pero completamente anormal. Esto es contrario a la Torá, eso es contrario al Padre, eso es abominable ante el Padre. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Por qué prohíbe mezclar semillas en el campo? Si al fin y al cabo yo puedo mezclar la semilla, la IVA y van a crecer los árboles diferentes. Nosotros tenemos que saber que la enseñanza del Eterno es una enseñanza basada en la agricultura. Porque ese era el tema que el pueblo de Israel manejaba. Entonces, cuando le dice que no puede mezclar semillas, ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es la semilla de acuerdo a la palabra del Eterno? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, cuando Yeshua nos habla de la parábola del sembrador, ¿cuál es la semilla de la que nos está hablando? La palabra. La semilla es la palabra, que cae en diferentes formas de tierra.
Cuando nos dice que no mezclemos semillas, ¿a qué está haciendo referencia el Padre? A lo mismo que vimos ahora al principio. No se puede añadir ni quitar a los mandamientos. No mezclen la semilla. Lo que el Padre enseñó únicamente, lo que está en las escrituras de Génesis, Apocalipsis, punto. Lo demás son mezcla de semillas. Lo demás es levadura que leuda la masa. La buena semilla es la palabra, es la Torá. Todo lo demás es sincretismo, todo lo demás está contaminando la palabra del Eterno. Ahora, Él nos dice, Él nos habla de que no mezclemos las semillas para ver el fruto que va a dar. Por el fruto lo conoceréis. Nosotros sabemos cuando el fruto viene de la Torá misma o cuando el fruto viene de una mezcla de semillas, de una mezcla de enseñanzas. Hay un solo fruto, recordemos. Cuando se sigue la Torá, cuando se guarda la Torá, el fruto está escrito en Gálatas 5:22 y no dice los frutos, dice el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si todavía somos personas que es creyentes, que estamos guardando la Torá, pero sufrimos con impaciencia o sufrimos con, estamos en problemas de depresiones, no podemos sentir gozo, no podemos ser bondadosos, no tenemos generosidad, no nos podemos someter a nada, no hay ninguna mansedumbre en nosotros. Si pasamos de un extremo a otro en los comportamientos, bueno, tenemos que revisar qué semilla es la que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque tiene que haber una mezcla de semillas, porque cuando la Torá es la que se está guardando, el fruto es ese, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que por ese fruto nosotros vamos conociendo la mezcla que tenemos o si hemos guardado la Torá y tenemos solamente la buena semilla. También esta mezcla de semillas está unida a lo que dice 2 de Corintios, que dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes no se pueden unir con los incrédulos, por ejemplo, en matrimonio, en noviazgo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la comunión, la luz con las tinieblas. La mezcla de semillas es prohibida. El Padre siempre quiere que nosotros permanezcamos en una sola dirección. Sigue diciendo, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Él atraerá al Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero por expiación por su culpa. Aquí nos está hablando de las leyes que en ese tiempo hoy no existen, pero las leyes que existían en ese tiempo para que la persona que había sido comprada en esclavitud pudiera ser libre y pudiera unirse en matrimonio con alguno de los israelitas. Cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años será incircunciso, el fruto no se comerá. El 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Eterno. Mas el 5º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo Yahweh vuestro Elohim. Estas son todas las normas para el cultivo en la tierra de Israel. No comeréis cosa alguna con sangre. Las naciones que comen sangre. No, eso que se llama la morcilla o la rellena se le dice en Colombia o algo que es sangre y sangre de cerdo que se come. Eso es abominable, abominable a los ojos del Eterno. Eso es abominación. Eso no lo puede hacer el Israel que quiere vivir en santidad y apartado. Dice, no seréis agoreros ni adivinos. Nada de consultar a ver y si me pongo esto para la buena suerte, ni a consultar con el adivino a ver qué es lo que va a pasar. Nada de eso, todo eso es prohibido. No haréis tonsura en vuestras cabezas. Yo creo que a la mayoría de ustedes no les tocó porque son gente joven, pero no les tocó, por ejemplo, cuando existían todavía las tonsuras en el sacerdocio católico. La tonsura era como un círculo que se hacía en la cabeza, en la cabeza de los monjes, que era en símbolo de adoración al sol.
Eso era una práctica pagana que a mí me tocó conocerlo ya en la Iglesia Católica cuando yo era niña. Los sacerdotes tenían la tonsura en las cabezas. Eso es abominable porque es una práctica de adoración al sol. No dañaréis la punta de vuestra barba, también eran prácticas paganas. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. ¿De qué nos está hablando acá? De los tatuajes. No se pueden hacer tatuajes en la piel. Eso es prohibido, menos por un muerto. Y hoy se ha vuelto la norma en las naciones que muere alguien y entonces se tatúan el nombre o la foto o no sé qué. ¿Por qué se hace todo esto? Porque por desconocimiento de la Torah. Porque esas son las naciones, pero nosotros, el pueblo del Eterno, nosotros somos llamados a decirle no a esto y a tener nuestras leyes propias. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis. De nuevo, ¿por qué será que hace énfasis? Por la importancia que tiene. Y en mi santuario tendréis reverencia. Hoy duele ver el comportamiento de muchas personas en los santuarios. La falta como de temor, de reverencia frente al Padre. Yo le agradezco tantas cosas a la iglesia cristiana. Ustedes me han oído muchas veces decirlo. Yo en la iglesia cristiana conocí a Yeshua, en la iglesia cristiana recibí el Espíritu Santo. Yo tengo el amor más grande, aunque claro, sé que aprendimos cosas que teníamos que enderezar, las estamos enderezando, pero todo lo bueno yo lo rescato. Pero sí tengo que decir que aprendí una cosa muy, muy mala dentro de la iglesia y tengo que darle las gracias a los rabinos judíos que el Padre ha permitido que estén, que yo asista a sus congregaciones porque lo he aprendido de ellos de nuevo. Yo en la iglesia cristiana aprendimos todos como que el Eterno era, no sé, nosotros tenemos en Colombia una expresión que dice como de lavar y planchar, como el amigo aquí, sin ningún respeto, sin ninguna reverencia. Todo el mundo va vestido a la iglesia como quiere y con el pantalón más apretado y con todo lo que quiere y así se va a la iglesia y como que no hay ningún respeto. Desde que desde que el Eterno me llamó a regresar a la casa y tuve ese primer contacto con un rabino judío a quien recuerdo con tanto cariño y agradecimiento en Long Island, en Nueva York, que fue la primera vez que fuimos con mi esposo. Allí fue donde nosotros de verdad volvimos a aprender lo que era la reverencia frente al Padre, lo que era inclinarnos delante de Él con reverencia y con temor, lo que era sentir que en su presencia nosotros tenemos que guardar un comportamiento especial porque Él es el Todopoderoso, así Él actúe como nuestro Padre. Ahora dice también, dice entonces, en mi santuario tendréis reverencia. Aprendamos esto. Recuerden, si ustedes están en una congregación donde se hace el servicio de la Torá y la Torá sale, nunca se le da la espalda a la Torá. Es la palabra del Eterno. Nosotros tenemos, y eso no es idolatría como muchos dicen, es reverencia, es la palabra del Eterno. Y cuando la palabra del Eterno está allí, nosotros no podemos darle la espalda simplemente. Nosotros tenemos que aprender esa reverencia. Vamos terminando, dice, no os volváis a los encantadores ni adivinos, no los consulten comunicándose con ellos. Sigue toda la lista. En Deuteronomio 18:9 nos confirma esto, dice, cuando entren en la tierra que el Eterno les da, no aprendan a hacer las abominaciones de las naciones. ¿Cuáles son las abominaciones de las naciones? Pasar a los hijos por el fuego, practicar adivinación, tener agüeros, tener sortilegios, practicar la hechicería, encantadores, adivinos, magos, consultar a los muertos. Todas esas son prácticas abominables. Dice, el versículo 12 lo dice muy claro, porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Eterno tu Dios los echa de delante de sí.
consultar el horóscopo, consultar el adivino, el brujo, cualquier cosa que sea de todo esto, es abominación a los ojos del Todopoderoso. Dice, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim. Entonces viene el mundo diciendo, pero como nadie puede ser perfecto, no, santo no hay ninguno, porque mire que aquí nosotros, nadie puede con la Torá, por eso quedó abolida. No, el Padre nos dice que nosotros sí podemos ser perfectos. No que no vamos a pecar, eso es diferente, pero que sí podemos estar aprendiendo de la Torá, sabiendo lo que podemos hacer y no. Y si un día nosotros fallamos a la Torá, como tenemos el conocimiento y sabemos lo que estamos haciendo, vendremos inmediatamente de rodillas delante del Todopoderoso para pedir perdón por ese pecado. ¿Por qué David fue conforme al corazón del Eterno? David pecó de una manera gravísima y muchas veces y de manera grave, pero ¿por qué tenía un corazón conforme al Eterno? Porque él conocía la Torá y él venía en arrepentimiento frente a él. Ahí es cuando él dice, será perfecto. No quiere decir que nunca vamos a fallar, pero que si fallamos, tengamos el temor y tengamos el valor de venir delante del Padre y pedir perdón. Porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te permite eso, Yahweh tu Dios. Miren todas las naciones que están llenas de prácticas de hechicería. Y fíjense y verán que son las naciones más pobres. Miren las ciudades que son más dadas a la hechicería y a todo este problema de abominaciones. Y ustedes van a ver la pobreza en esas ciudades. Nunca, si ustedes pueden vivir en sitios donde no se practique eso, traten de vivir y buscar un buen vecindario donde no estén rodeados de estos sitios donde se practican todas estas abominaciones. Nosotros estamos en el exilio, nosotros estamos entre las naciones, pero el mismo Yeshua dijo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo los guarda del mal? ¿Cómo que es lo que nos guarda a nosotros el camino? La Torá. Delante sigue diciendo el Eterno en esta parashá de Kedoshim, delante de las canas te levantarás, respeto por los ancianos, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo del Eterno. Cuando el extranjero morar en vuestra tierra, no le pueden oprimir, como un natural entre vosotros tendráis al extranjero. Esto tampoco se está cumpliendo hoy, pero nosotros no podemos repetir la misma dosis con los que vienen. Fíjense y verán, nosotros estamos llegando a Israel y nos estamos encontrando con una gran cantidad de personas de Judá, lógicamente, que era el que estaba dentro del pueblo, diciéndonos, ustedes no tienen derecho a estar acá, la Torá no es para ustedes, es decir, nos están oprimiendo a nosotros como extranjeros. Pero nosotros al mismo tiempo estamos haciendo lo mismo con las personas que quieren entrar a ser parte del pueblo. Que el Eterno ponga amor en nosotros, amor para las personas que todavía están equivocados, pero que su corazón ama al Todopoderoso. Nosotros somos llamados a darle la mano, a instruirlos, a entrarlos con amor y no a afligirlos. Nosotros tenemos que mirarlos como un natural. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medida justa, porque yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra. Entonces vuelve y nos dice en Levítico 20, dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Aquí nos va a repetir muchos de los mandamientos que nos decía que habían en el pasado. No pueden presentar los hijos a Moloch. Ustedes voy a poner, eso es abominable y voy a poner mi rostro contra el que haga tal cosa. En el versículo 6, no pueden atender a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos. Yo me pregunto, en tres capítulos diferentes nos está diciendo el Eterno lo mismo. ¿Por qué será? ¿No será que se le olvidó que ya lo había dicho? ¿Por qué nos está recalcando de una manera y otra hasta que aprendamos? Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. El hombre que maldiga al padre o a la madre morirá.
a su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No puede, hay que honrarlos. No, y no dice que honrarlos a los buenos. No, no dice si son buenos o malos padres. Así hubiera sido un mal padre. No lo podemos maldecir. Lo tenemos que bendecir y lo tenemos que honrar. ¿Por amor a quién? Por amor al Eterno. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán muertos. El adulterio es para pecado. Cualquiera que tenga relación con la mujer de su padre, la desnudez del padre descubrió, con la nuera, con varón como con mujer, otra vez la homosexualidad de nuevo. Abominación hicieron, dice, ambos han de ser muertos. ¿Saben una cosa que olvidé ahora que estábamos hablando de la homosexualidad y ahora que la volvemos a tocar? Quiero traer a colación esto porque es muy interesante. Si ustedes miran las estadísticas y si ustedes escuchan los testimonios de las personas homosexuales, más del 80% de las personas homosexuales han sido abusadas en su infancia. Fueron abusadas por personas familiares cercanos o por vecinos o por extraños. Pero es algo que que nos dice a nosotros mucho, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la psicología, nos dice mucho y nos da mucho entendimiento acerca de este problema, porque la gran mayoría se considera que el 80% fueron abusados en la infancia. Así que ahí sí que confirmamos que no es simplemente que una persona nació así. La mayoría son personas que tienen tanto odio en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si vuelven al Padre, si saben que no lo pueden practicar y sanan su corazón y sanan su pasado y se quitan su odio de encima, son personas que inclusive pueden llegar a tener una vida placentera y normal. Y agradable a los ojos del Eterno. Ahora, el que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. El que practique el bestialismo, el que copule con bestia será muerto. La mujer que se llegue también a un animal será muerto. El que tome a la hermana, la hija del padre y en esto de ver la desnudez, también quiero hacer rápidamente una advertencia y la quiero hacer como psicóloga. Me tocó, esto es algo que yo he venido por años insistiendo cuando yo dictaba las conferencias de psicología. Una práctica que se volvió muy común más o menos desde los 70s, porque eso no es tan nuevo, más o menos desde los 70 fue la práctica de bañarse juntos los padres con los hijos. Que porque la sexualidad iba a ser más sana, que porque la sexualidad era natural y normal. Eso es una mentira del enemigo. Nosotros somos seres sexuales y los niños que están expuestos a la sexualidad adulta empiezan a tener una serie de manifestaciones muy claras que los psicólogos detectamos rápidamente para hacer la pregunta a los padres. Cuando vemos esos niños que están tan ansiosos, tan angustiados, los niños que se están comiendo las uñas, los niños que están presentando onicofagia, que se están comiendo las uñas, la primera pregunta que uno le hace a los padres, ¿ustedes están bañando con ellos? Sí, bueno, suspenda eso y el cambio en los niños es inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque es que si nosotros como adultos no reaccionamos de una manera normal a la desnudez adulta, nosotros ya somos adultos, nosotros ya estaríamos en la capacidad de que si estamos en una reunión y alguien entra desnudo, nosotros siguiéramos la reunión como si nada, nadie se preocupara. Pero yo les aseguro que si alguien o toca a la puerta de su casa y viene desnudo, usted no simplemente lo saluda y que hay como le va, venga, y a usted usted no sabe ni qué hacer, ni para dónde mirar, ni cómo reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres sexuales, porque el Padre nos dio la sexualidad para placer. Por eso pone también el deseo mismo a través de la sexualidad para buscársela entre las parejas.
Y exponer a los niños a la sexualidad adulta les trae a ellos muchos conflictos, no solamente de angustia por las sensaciones que ellos están teniendo que no las pueden explicar, sino también por la confusión en cuanto a los sentimientos que se están despertando con respecto a los padres. Los padres que besan a los niños en la boca. Ustedes vieran cuántas veces en mi consulta privada yo vi estos problemas de los niños que no podían entender la sensación, se sentían culpables de la sensación que sentían, por ejemplo, hacia la madre cuando la madre los besaba en la boca. Es que hay comportamientos que son adultos y son sexuales, y hay comportamientos que son de los padres para los hijos. Hay un tipo de beso que es para la pareja, hay un tipo de beso que es para los hijos. Entonces, en esto de ver la desnudez, también, aunque está hablando de relaciones, extendámoslo también a eso. No es correcto, no es correcto. Si usted todavía se baña con sus hijos, piense por un momento, ¿usted sería capaz de bañarse con su mamá el día de mañana y sin que haya ningún problema? Le aseguro que no. Y son dos adultos, y le aseguro que no pudieran estar en el mismo sitio. Un niño menos puede estar expuesto a la sexualidad adulta. Y esto, como les digo, se lo digo como psicóloga, y se lo digo con toda la práctica que tuve ya por más de casi 30 años. Ahora, cualquiera que durmiera con la mujer del hermano, la desnudez la descubrió. Guarden los estatutos y las ordenanzas, póngalos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual os introduzco para habitar en ella. Y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero para vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis la heredad. Nosotros vamos a heredar la tierra que nos prometieron, pero si somos parte de ese pueblo obediente. Por lo tanto, haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Aquí viene con las ordenanzas de la comida, entre ave inmunda y limpia. No se contaminen con animales, ni con aves, ni con nada que se arrastra en la tierra. Ustedes han de ser santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. El hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos, os entregue la adivinación, ha de morir. Aquí termina, porque en Levítico 21 ya sigue con todas las leyes para los sacerdotes. Pero nosotros vamos a terminar con una reflexión. Terminamos este estudio de todo esto, de lo que es la Torá, del cerco de protección que representa para nosotros, y de todo lo que el Padre nos pide a nosotros que vivamos de una manera diferente al mundo, con esta palabra de Filipenses. No que lo haya alcanzado, que haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Yeshua. Yeshua nos llamó para traernos a un pueblo, para que nosotros aprendiéramos a vivir conforme al Todopoderoso. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, o sea, ser perfecto no, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. O sea, olvidando esa naturaleza pecaminosa, olvidándonos de todo lo que aprendimos en el pasado, extendámonos a lo que está delante. Yo prosigo hasta la meta, hasta obtener el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio que nosotros queremos? ¿Cuál es la meta? Habitar bajo las alas del Todopoderoso, ser protegidos por Él, obtener la provisión de Él, recibir el amor del Todopoderoso y reinar con Él para siempre. Esa es nuestra meta. ¿Qué importa cuántas cosas nosotros tengamos que dejar del mundo para venir a vivir conforme a la voluntad del Padre? Entonces dice, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Dice, sed imitadores míos, dice Pablo, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. El Salmo 119, que espero que se lo lean todos, no lo vamos a leer hoy por obvias razones, es muy largo y sería para todo un estudio. Nos dice, en algunos de sus apartes, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Bendecidos los que guardan el testimonio y los que con todo el corazón le buscan, los que no hacen iniquidad y los que andan en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué vamos a limpiar nuestra vida? Guardando la palabra.
Ahí es donde guardamos, donde limpiamos nuestra vida. Con mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos, le dice el salmista. Bendito seas Yahweh, enséñame tus estatutos. Tiene que ser nuestra oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El que todavía dice que la ley es una pesada carga y que la ley es un oprobio, entonces tiene sus ojos completamente cerrados. Mientras nosotros rogamos al Padre es que nos abra, nos permita ver la maravilla de la ley. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La palabra del Eterno es maravillosa, es sabiduría pura. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Guardaré tu ley para siempre y eternamente. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Recuerdan cuando en vez de decir, la iglesia dice, porque nosotros somos libres de la maldición de la ley. Eso es un horror en las escrituras, porque nos dice todo lo contrario y el mismo Yeshua lo confirmó. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la Torah y la Torah los hará libres. Dice, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nosotros, los que guardamos la Torah, somos libres. Vivimos, no tenemos temor, estamos bendecidos, tenemos la provisión, tenemos el cuidado, tenemos el amor y vamos a entrar en el reino. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Yahweh, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando tú aprendes la Torah, aprendes a ser sabio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No erramos en el camino si nos ajustamos a lo que dice la Torah. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. No importa cuántas trampas nos pongan, que esos mandamientos sean el único hilo conductor en nuestra vida. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y terminemos con estas palabras. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. En hebreo diría, Lulei Toraja. Chas chuai asabadati beoni. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, hubiéramos perecido. Si la ley, si la Torah no se convierte en la delicia de nuestro corazón, si el agradar al Todopoderoso no es nuestra delicia, entonces nosotros pereceremos. Con toda seguridad que caeremos y pereceremos. Ahora, antes de comenzar el estudio, había puesto esta canción que la voy a colocar en la página para que ustedes la puedan oír. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Que el Todopoderoso coloque en esta noche esa Torah en nuestro corazón por la acción de su Santo Espíritu. Y nos permita vivir en santidad, nos permita seguir, que nos dé un corazón dócil para obedecerle, que nos dé sabiduría para continuar cada día por el camino de sus mandamientos, que nos dé la docilidad para obedecer y para recibir el castigo si nosotros nos desviamos allí, porque lo entendamos como una muestra del amor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque de esta manera tú nos enseñas a sacar la levadura de nuestras vidas. Aprendemos que solo tu palabra es la buena semilla, que solo tu palabra es la que debe morar en nuestro corazón, que cualquier enseñanza por fuera de la Torah es levadura que debe salir en este tiempo. Que sea nuestra decisión la de honrarte, la de bendecirte y la de seguirte con todo nuestro corazón, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser.
Que el Eterno los bendiga. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.